Como miro a Iñaki, me pongo la mascarilla. Aquí Pero bueno, es verdad que a lo mejor... No, pero sí, dentro de lo demás, de la actividad. Están contestando ahora. Bueno, nosotros no quedamos bien. Somos nosotros. Ajá. Normal. A lo mejor no tenemos porque están por abajo. Sí, disculpen, ¿ahora me escuchan? Sí, te oímos. Perdón. Vale, perdón, disculpen. Nada, les decía que muchas gracias a ti, muchas gracias Carmen, muchas gracias Iñaki por esta estupenda velada. Tienen una breve encuesta, ya en breve la quito y podemos entrar ya en la fase de responder a las preguntas, si les parece. Así que en breve la verbalizo y ustedes, si les parece, se pelean para ver quién las contesta, ¿les parece? Vale. Bien, perfecto. Pues si les parece, empiezo ya Natalia. En breve les quito la encuesta para que se puedan ver, ¿vale? Pero voy a dejarle unos 30 segunditos más, si no les importa, Carmen e Iñaki. Nos dice Natalia, perdón, disculpen, Natalia. María, sobre el primer espacio, sobre la cueva, que parece que el corte cero, creo que se refiere, que dice que fue abandonada precipitadamente. Si puedes apuntar algunas de las razones por la que se abandonó y, más importante todavía, que cuál puede ser la funcionalidad de esas cazoletas. Y por otro lado, también dentro de la misma pregunta, María nos dice la cerámica con esas incisiones en el borde, se refiere a la olla de purgar, si pudiera tener algún otro tipo de significado. Bien, bueno, en cuanto al corte cero, sí, bueno, lo que falta todavía por estudiar, ¿no? Es una de las estructuras que seguramente tendremos que revisar y reestudiar en el futuro, porque ahora, digamos, solamente hemos hecho una primera aproximación, ¿no?, a los primeros datos, ¿no?, antes de meternos a fondo y estudiar todos los materiales. Pero por lo que podemos ver, sí que da la sensación que pues hay un proceso de incendio, se queman las cerámicas, están algunas como muy bizcochadas, incluso el suelo de la toba en algunas zonas está enrojecido, ¿no?, como que hubiera habido una temperatura muy alta, ¿no? E incluso cuando estábamos excavando encontramos un elemento que en principio interpretamos como una especie de taller de industria lítica, y en realidad era un bolo de basalto que por la temperatura había estallado, ¿no?, y habían saltado un montón de lascas, ¿no?, por todas partes, ¿no? Así que nosotros creemos en un primer momento como que esa estructura se quemó por alguna razón, no tenemos ni idea por qué, si es de forma intencionada, casual, si es motivo de algún tipo de lucha o algo así. Se desplomó seguramente en ese momento todo el techo y a partir de ese momento quedó completamente fosilizada y se conservó hasta que nosotros la descubrimos por casualidad cuando estábamos haciendo la cimentación del muro que vieron. Y en cuanto a la cerámica del trapiche, pues no, la verdad que no, esas cerámicas todavía no se han estudiado, y en el momento en que pues algún especialista entre con ellas, pues seguramente pueda llegar a alguna más conclusión, porque como vieron, pues está está completa, se ha recuperado prácticamente entera, y hay otros elementos también que aparecieron en ese nivel que podrán servir para interpretarlo. Seguramente no es muy habitual en la cerámica que hemos encontrado en la cueva, no es habitual encontrar ese tipo de decoración. Las cazoletas, perdón. Sí, las cazoletas. Las cazoletas de corte cero, la mayoría de ellas contenían restos de postes hincados, ¿no?, que se han conservado y que son uno de los elementos de los materiales arqueológicos pues, más sorprendentes que tenemos del museo, porque se conservaron enteros, ¿no?, seguramente casi todos pino, ¿no? Y la parte, digamos, aérea, pues se había quemado en ese incendio, la parte que estaba metida dentro del agujero, pues se habían conservado tal cual, ¿no?, con la madera conservada, que incluso todavía se ven las vetas, ¿no? Es seguramente pues o tea o algo así, porque se ve que es un material muy duro, ¿no? Se ha conservado, porque a pesar de que estaba enterrada, sí que es verdad
ese nivel pues tenía como mucha humedad, ¿no? Así que si no hubiera sido un elemento muy duradero, pues hubieran podrido. De acuerdo. Pregunta Elizabeth que si a día de hoy en el contexto más cercano a la Cueva Pintada se sigue trabajando la tierra y si creen que puede haber algún otro tipo de restos arqueológicos bajo el actual poblado de Galdar y un poco también en relación a eso también nos pregunta Jaime que a cuántos metros fueron encontrados la cámara principal y algunos de los restos arqueológicos o de las estructuras arqueológicas, dicho, en el interior del yacimiento de la Cueva Pintada. Bueno, me toca, intento contestar, Iñaki seguro que puede añadir algo más. Claro, en Cueva Pintada tuvimos la suerte, siempre lo comentamos cuando se explica el yacimiento, a veces mostramos también fotos, de que en un determinado momento, finales del 17, principios del 18, esta zona que estaba toda arruinada, porque se abandona el poblado después de la conquista y las personas van, ¿no? Que llegan los colonos, casi todos eran señores que luego, ¿no? Tenían aquí a las indígenas que quedan, se empieza ese proceso de mestizaje, luego ya se empieza a agrandar la población y se desplazan a otros lados a vivir, con lo cual hay un proceso de deterioro del poblado hasta que se hacen los bancales agrícolas y se queda como una especie de colchón de tierra que protege todo lo que hay debajo. Por lo tanto, cuando vemos que hay bancales agrícolas en lo que pudo ser, ¿no? El entorno de la Gáldar indígena, y así ocurre, ahora hay obras que se están realizando en lo que va a ser un aparcamiento muy cerca, ¿no? Al final de la calle, la bajada de la Guayarmina, cuando se trabajó para el nuevo instituto en el llano de San Sebastián, es decir, hay muchos espacios donde enseguida afloran estructuras. Allí donde hay bancales que han permitido meter como ese colchón de tierra para salvarlo. En cambio, donde hay edificios, lo que se hace justamente lo contrario, se busca la tierra, la roca firme para cimentar. Entonces, cuando hay alguno, probablemente a veces se ha recuperado algo, pero en muchos casos se ha pues, destruido completamente. Con lo cual, ciertamente hay mucho, probablemente, fuera de lo que es el entorno de la propia Cueva Pintada. Los bancales, en lugar, eran bancales muy altos y los primeros sondeos, ahora dejo a Iñaki, pero es verdad que son varios metros, los que hay que excavar hasta encontrar, ¿no? Los restos arqueológicos. Y dependiendo, ¿verdad?, de la zona, van desde los 3,5 metros aproximadamente y en algunas zonas, pues 1 metro, menos, pero normalmente los sondeos para llegar a encontrar lo que es la parte arqueológica, los derrumbes, además es un estrato muy claro, el 1, que es tierra de bancalización, luego la zona de sorribe, luego ya empieza la parte arqueológica, que es el estrato 2, con los niveles de arruinamiento, de derrumbe, de movimientos, ¿no?, de restos, hasta que ya se llega a los suelos de ocupación. Perfecto. Iñaki, veo que no te dejaron hablar. Y... No, es broma. Y bueno, y la pregunta del millón, por supuesto, tanto Juan Santana como María nos hacen la pregunta del millón. Significado de la cámara decorada o hipótesis que se trabajan acerca de esas pinturas en la cueva, si tienen un carácter simplemente decorativo, aritmético, arqueoastronómico, pues les toca. Bueno, trabajamos con varios... A la limón. Trabajamos, pues bueno, desde... Nosotros muchas veces decimos, esas pinturas, ¿no?, nos interpelan, ¿no?, diciendo, a ver, atrévete, ¿no?, a leernos, a interpretarnos. Y el problema es que ahí hay un código que hoy por hoy no somos capaces de descifrar. No somos capaces de descifrar, por lo tanto, todos son hipótesis diversas. Otra cosa es que los estudios, ¿no?, que acompañan pues los trabajos que vamos realizando nos puedan ir apuntando a un lado a otro. Una de las primeras hipótesis es que era un calendario, ¿no? Un calendario lunar, solar, con esa parte central, con el número 12 que va marcando, que se va repitiendo y que puede tratarse, ¿no?, también de un calendario, aunque hay tanta parte perdida que no sabemos. Y otra, que es en la que estamos a lo mejor ahora trabajando un poco más en esa línea, en la que en esta sociedad con una tan jerarquizada, ¿no?, esa sociedad con los guanartemes, los grupos de poder que necesitan una
dominación, ¿no? Esa dominación simbólica para el resto de la población, pues que en realidad tengamos como una cosmogonía, una heráldica que se traspasa y que solo unos pocos son capaces de leer y que lo que hace es consolidar y perpetuar una estructura concreta dentro de esta sociedad. Me voy a callar para que no digan que no deja hablar Iñaki, pero yo creo que por esa línea bueno, también se más podría. o menos es eso, ¿no? Hay que tener en cuenta, o tienen que darse cuenta que probablemente el espacio en el que menos datos hemos podido hasta ahora recuperar es justamente la cueva, ¿no? La cueva como decía Carmen, se descubrió a finales del 1860, 62, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues simplemente se vació, con lo cual en realidad todos los datos que en ese momento se pudieron conservar, pues la verdad que pues se perdieron, ¿no? Ha sido una suerte que las propias pinturas nunca hayan sufrido ningún tipo de ataque, ¿no? Y se hayan conservado hasta hoy, pero toda la documentación, todos esos restos que pudieron contener las cuevas, pues se perdieron. También es verdad que en el año 70, cuando se hizo el cierre antiguo, pues la intervención tampoco fue muy adecuada y muchas de esas cuevas en torno a la cueva, que seguramente conservaban un montón de restos, pues todos esos datos también se perdieron. Así que la cueva pintada en realidad, pues tenemos muy poquitos datos para poder interpretarla, así que todos son, digamos, hipótesis de trabajo que podemos ir sacando a medida que podemos igual avanzar en otra área, ¿no? Es verdad que lo que es llamativo, por ejemplo, una de las cosas que siempre nos llama la atención es la cantidad de elementos decorativos que hay en el friso que se repiten en las pintaderas, ¿no? Así que, bueno, pues está claro que la geometría es un elemento muy importante, pero esa composición, esa forma de ordenarlo, pues bueno, debe tener un significado mucho más profundo que a día de hoy a nosotros se nos escapa. Y un elemento que me olvidaba, es verdad que cuando se descubrió la cueva se habló de que se descubrieron, bueno, en las crónicas del momento, una noticia en periódico que había cadáveres en su interior. Nosotros siempre decimos que no la concebimos como un espacio funerario exclusivamente, pero quizás sí que los ancestros del linaje, ¿no? Algún tipo de ritual vinculado a esa perpetuación del linaje de los guanartemes también está ahí presente. Entonces, bueno, como es verdad que después de la presentación del calco planteamos adentrarnos de nuevo en un trabajo que profundice en el conocimiento del complejo troglodita de la Cueva Pintada, que efectivamente, paradójicamente, es lo que estamos diciendo desde el otro día, pues hemos tenido un poco abandonada, la verdad. Y vamos a ver qué es lo que puede salir de ahí. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Carmen, muchísimas gracias, Iñaki, por esta velada, por la gran interpretación de este espacio arqueológico tan peculiar y sobre todo por la innovadora visita que yo creo que a mí me ha encantado, así que estoy segurísimo de que a los participantes también ya lo están comentando en el chat, así que nada, muchísimas gracias por la experiencia. Y como siempre, que la Cueva Pintada ya está abierta, así como el resto de los museos que forman parte de la red de museos insular, que ya se pueden visitar in situ, o sea que no pierdan el tiempo y a visitar la Cueva Pintada y el resto de instituciones. Y aprovecho ya y termino con esta pequeña cuña publicitaria, que la semana que viene tenemos la nueva la última visita de los museos 360, en este caso a la Casa Museo Tomás Morales, que ya se pueden inscribir los mismos medios que lo han hecho para esta. Y poco más, les dejo a ustedes para que se despidan. Muchas gracias a los participantes, a Inés también por estar con nosotros de Gran Canaria de Signos y Gran Canaria Accesible, y gracias a Carmen Gloria y a Iñaki. Les dejo para que se despidan si quieren. Bueno, por mi parte, muchas gracias, Inés, porque es verdad que se te ve mucho, como que nos acompañas, y es bueno tener a alguien que no solo te está mirando, sino que también tiene que escucharte con toda la atención del mundo. Y no ha sido yo, de verdad que tenía mis reticencias porque decía, ¿cómo irá esto? Pero es verdad que, en serio, tener esa carita ahí y ver el yacimiento, pues bueno, en mi caso, muchísimas gracias por acompañarnos desde el otro lado y hasta la próxima, quizás. Bueno. Muchas gracias, sí, ¿no? Me sumo a las gracias que señalaba Carmen y la verdad que ha sido una experiencia muy, muy positiva y no espero que les haya gustado y por supuesto, como decía Carmen, pues los que no la conozcan, pues aquí están las puertas abiertas para venir a verla y nada, la próxima estaremos aquí esperando.